Vamos a entrar a ver la última parte del sistema combinatorio de mediana escala de integración. Vamos a ver el comparador. Vamos a ver detector de errores y algo. Ya voy a corregir eso. Y vamos a ver el tema del último laboratorio, que es MSI en VHDL. Los objetivos que nos vamos a poner es definir lo que es un detector general de paridad. Ya vimos algo de eso al principio de la materia. Vamos a ver cómo vienen con mediana escala de integración solamente. Vamos a presentar las formas comerciales que vienen y cómo son los generadores y esas cosas. Y vamos a especificar los dispositivos de mediana escala de integración, que es lo que ven en el laboratorio de día viernes. Vamos a ver lo que es un diseño jerárquico, vamos a reconocer los distintos tipos de librerías, vamos a reconocer lo que es un componente y vamos a aprender a instanciar componentes. Esa es la idea de completar con eso el día de hoy y ya hacemos el laboratorio el día viernes. Bien, circuitos íntegros de mediana escala de integración, dijimos que eran los que estaban integrados en las familias que tenían de 10 a 5 compuertas en un único chip. Ya vimos decodificado predictor de multiplexor en una clase, demo sumador y comparadores en otra, y hoy nos tocaría detector, generador de paridad y unidad aritmética lógica. Bien, ¿se acuerdan cuando vimos código detector de errores, el de paridad? ¿Qué es lo que hacía? ¿Qué es lo que hacía el agregamos un bit más con un 1 o un 0, depende si vos querías que la cantidad de 1 sea par o par. O par. Entonces yo sabía si había un error en la comunicación. Entonces, cuando se transfieren datos digitales de un punto a otro dentro de un sistema digital, se pueden producir errores. Estos errores se manifiestan mediante cambios indexados en los bits de 1 a 0 y se emplea, entre otros métodos, el de detección de paridad. ¿Se acuerdan cuál es la limitación de este código? Si había errores de 2 bits, ya no me detectaba. Si me detecta el cambio de un bit, estaba todo piola porque cambiaba la paridad. Ya cambiaban 2 bits, se mantenía el tipo de paridad, par o impar, no detectaba. Si cambiaba 3 bits, lo iba a detectar. Si cambiaba 4, no. Pero un cambio de un par de bits lo detectaba, pero obviamente, si ya con 2 no funciona, para no funciona menos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacía? Yo tenía un dato a transmitir, lo metía en un transmisor y llegaba a un receptor. Entonces, sí o sí, viajan los datos por una línea. Estamos por un base de datos. Entonces, yo mando los datos por un canal. Y tengo que generar un bit adicional. Porque esta es la información que yo quiero enviar. El bit adicional que generamos es el que va a decir si va a ser una paridad par o impar. ¿Estamos? Y lo recibe un receptor, que esta parte del receptor no analiza cuáles son los datos, solo me dice si ha sido correcto o no la información enviada. Los datos obviamente entran directo al sistema para procesar. Entonces, generar de paridad básicamente es eso. Una compuerta hora exclusiva puesta en cascada. ¿Qué es lo que hacía la hora exclusiva? ¿Se acuerdan? ¿Qué hacía? Pasaban las disparidades, o sea, era de la salida de la hora exclusiva era 1 cuando las entradas eran impares. Eran impares, ¿no es cierto? Y si nosotros vemos, al final, acá viene el arreglo de hora exclusiva. Y acá viene lo que dice paridad. Entonces, si P es igual a 1, se genera un bit de paridad impar. Y si P es igual a 0, se genera un bit de paridad par. ¿Estamos? Si analizamos un poquito, si nosotros tenemos una cantidad impar de 1 acá, yo poniéndole un 1 acá, la parifico a esta parada. Entonces la salida va a ser 0, porque ya viene una cantidad impar de unos. Acá, si viene impar de unos, y yo le pongo un 1 acá, esto va a ser 0.
Si acá viene un 0, que es una cantidad par de 1, este 1 lo va a hacer 1. Entonces la voy a parificar a la palabra. ¿Se entiende? Si ustedes le ponen un 0 acá, y acá viene una cantidad impar de 1, y acá voy a tener un 1. Entonces este 1, con esta cantidad impar de 1, va a ser una cantidad par la que va a llegar. ¿Se entiende? Porque esto es lo que yo transmito. Yo quiero transmitir una cantidad impar o par de 1. Entonces, si acá le agregan un 1, y acá viene una cantidad par de 1, esto lo va a hacer 1 a la salida. Entonces, par con el 1 se va a hacer impar. Impar con el 0 va a seguir siendo impar. ¿Se entiende? Y acá va a pasar al revés. Entonces, esto es básicamente un generador. Es un arreglo de compuertas hora exclusiva que a la salida la parifica o la imparifica a la palabra que se envía. Entonces, el receptor, obviamente, o el detector de paridad, también es un arreglo hora exclusivo. Que dependiendo del valor que ustedes le pongan acá, esta P es lo que llega de acá. ¿Estamos? Es el bit de paridad. Entonces, según el acuerdo que tenemos entre transmisor y receptor, cuando el acuerdo es paridad par, si OK es igual a 1, quiere decir que hay un error en la comunicación. O sea, si acá tengo un 1, es que hubo un error. Si acá tenemos un 0, es que no hubo error. Si pasa al revés, si el acuerdo es paridad impar, el 1 me va a decir que está OK la comunicación. Y el 0 que hay un error. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque cuando acá tengo una cantidad impar de 1, acá yo voy a tener un 1. Y si es paridad impar, quiere decir que es correcta esa información. Estamos que tendría que haber tenido un 1. Si acá yo tengo una cantidad impar de 1, en acuerdo de paridad par, obviamente ese 1 va a ser un error. Tiene que haber llegado una cantidad par. ¿Se entiende lo que hace el generador del sector? Es un tema más o menos de repaso porque ya lo vimos. Lo que es la misma definición de ahorro exclusivo. Ahorro exclusivo es la misma. Claro, la definición, digamos, de la salida. Si esto debería ser 0 la salida. Claro, por eso, porque si vos te acuerdas que esto es una acuerdo que también es el receptor. Entonces vos el dato lo vas a tomar como verdadero o falso según ese acuerdo que tengas que ver. Pues es que ustedes lo que están haciendo acá es diseñar el sistema. En este caso usamos ese método. Bien. Comercialmente viene un generador detector de 9 bits, que es 74280. ¿Qué es lo que hace? Tiene una salida que es una sumatoria par de 1, una sumatoria impar de 1. O sea, va a ser 1 y 0. Obviamente van a estar complementados. Cuando la salida par sea 1, la impar va a ser 0. Y cuando la salida par sea 0, la impar va a ser 1. Entonces tenemos 8 bits de datos. ¿Y qué es lo que dice la tabla de funcionamiento? Dice, si en las entradas tenemos high, alto, los 0, 2, 4, 6 o 8 unos, la salida par va a estar en alto y el impar en 0, porque es una cantidad par de 1 en las entradas, ¿no es cierto? Si yo tengo 1, 3, 5, 7 o 9 unos en la entrada, en la salida par va a ser un 0 y la salida impar va a ser un 1. ¿Se entiende? Entonces, si hay una cantidad par de unos a la entrada, la salida par está en 1, la impar en 0, y si hay una cantidad impar de 1 a la entrada, la salida impar está en 0 y la par está en 1. Bien. Otro dispositivo de mecánica de integración, y el último que vamos a ver, es la unidad aritmética lógica. La unidad aritmética lógica lo que hace es operaciones aritméticas o lógicas. ¿Estamos? Entonces hace suma, multiplicación, resta, lo que sea de modo aritmético. O hace operaciones lógicas, AND, OR, negaciones, OR exclusivas, según unas entradas de comando, le llamemos, de control. Entonces, es un circuito capaz de realizar operaciones aritméticas y lógicas entre dos palabras de n bits. Entonces, hace operaciones entre ellas dos. O en las A, por ejemplo, dice not A. Entonces, mira todas las palabras que vienen por A. El tipo de operación es elegido por la
las entradas de control que tiene la ALU, y pueden venir de 4, 3, 5 bits de entrada de control, las ALUs. Y tienen los bits de salida, que es el resultado de la operación esa. Con esta tablita quizás se entiende un poquito más. La ALU, ¿qué es lo que tiene? No me habla la ALU esta de mis entradas de datos, ¿no? Estas son las entradas de los datos, de la palabra A y de la palabra B. De lo que habla la ALU es de las entradas de selección. Entonces dice, si mis entradas de control están todas en 0, yo voy a hacer a la salida y M está en alto. Ustedes vean que aparte de la entrada de selección tiene otra entrada más de control. Entonces, si M está en alto, haceme a negar. Obviamente estas son operaciones lógicas, ¿no es cierto? Si M está en bajo, hace A menos 1, restarle un valor a A. Si están bajo, bajo, bajo y ese 0 en alto, hace una nana. ¿Lo ven? Como operación lógica. Pero si M está en alto, haceme un AB menos 1. A por B menos 1. Estas son operaciones aritméticas, estas son operaciones lógicas. El menos es menos y el plus es una suma. ¿Se entiende lo que es la ALU? Dependiendo si eso ya está en esa tabla, ya está dado. Eso ya viene. Ya bien. O sea, la ALU te dice, vos la compras como dispositivo, estas son las operaciones que hace. Entonces, según las operaciones, lo que vos puedas llegar a necesitar. Y ahí dice, Cn igual a 0 o Cn igual a 1. Pero bueno, esto como les digo, esto básicamente uno lo compra el dispositivo y lo usa en base a esas necesidades. Bien, ahí terminaría lo que sería dispositivo de mediana escala de integración. Vamos a entrar a ver ahora mediana escala de integración en HDL. Después de esto, de mediana escala de integración, va gran escala de integración, y eso es lo que viene en el parcial, el día 26. Bien, ¿qué es un diseño jerárquico? El diseño jerárquico consiste en agarrar un problema complejo y resolverlo en muchas partecitas pequeñas. ¿Estamos? La suma de muchas soluciones pequeñas para resolver algo grande. ¿Estamos? Entonces, ¿cuál es la ventaja de esto? Que nosotros agarramos una partecita y la probamos si anda. Si anda, la guardamos. Agarramos otra partecita y probamos si anda. Y la vamos guardando. Una vez que anda todo, solamente conectamos esas partecitas. Entonces, el diseño jerárquico, ¿qué es lo que hace? Es conectar muchas partecitas pequeñas. Entonces, ustedes van a abrir el programa y van a ver que básicamente lo que hace es vincular señales. Entonces, el ejemplo específico, ¿qué es lo que hace? Primero, hace una compuerta hora exclusiva. Bueno, la tiene como primitiva la hora exclusiva, pero bueno, esto lo tiene para hacer. Si ustedes saben, una hora exclusiva es AB negado o A negado B. Ahí lo ponen como un arreglo de compuertas NAND. ¿Estamos? Es una hora exclusiva como una NAND. Pero tranquilamente lo pueden haber hecho como una AB negado o A negado B y no pasaba nada. Entonces, ¿qué es lo que hace? A esto lo encapsulan y le llaman una XOR. XOR está definido, le va a marcar los errores en el costo. Después, con esa XOR, crean un poquito más grande una XOR de 3 entradas. Entonces, llaman a este bloquecito y le dicen a ese bloquecito, mira, vinculame 2. Recuerden que la XOR no viene de 3 entradas. Entonces dice, vinculame 2 de este bloquecito para hacer una de 3. Vinculame. Entonces, ¿ustedes qué es lo que tienen que ir sabiendo para hacer esa vinculación? ¿Qué son salidas y qué son entradas de cada bloque? Vamos a ver cómo hacemos esa asignación. Y después, con ese bloquecito de 3, implementemos una hora exclusiva de 9.
¿Ves? Entonces conectan 3, 3, 3 y ahí se conectan. Y ese bloquecito grande sería el diseño jerárquico. ¿Estamos? Entonces lo que hacemos es resolver muchos problemas pequeñitos y los implementamos. Por ejemplo, queremos manejar una alarma de un teclado matricial. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un bloquecito, supongamos que sea un BCD a 7 segmentos. Entonces, algo que me maneje los displays. No vayamos a uno de cristal líquido, vayamos a uno de... que quiero ver solo una cerradura codificada, la visto que ustedes ponen en los hoteles y le aparecen los displays. Entonces, van a hacer un bloquecito que maneje esto. Van a hacer un bloquecito que maneje el teclado matricial. Entonces, que maneje esto. Vamos a hacer un bloquecito que maneje el código que va a entrar. Pruebo que esto ande bien. Lo energizo, pruebo el display y anda bien. Pruebo que el matricial anda bien, que cuando yo presiono el 0, me manda el código del 0. ¿Estamos? Pruebo el 1, pruebo el 2, pruebo el 3. Pruebo que el código me lo tome bien. Y después voy a crear un programa que lo único que va a hacer llamar a cada bloque. Y lo va a vincular entre ellos. Eso básicamente es un diseño jerárquico. Entonces, es una técnica de diseño que consiste en dividir un circuito complejo en piezas menores, llamadas bloques o componentes. Nosotros lo llamamos componentes, por eso se llama instanciación de componentes. A su vez, los componentes se interconectan para formar el circuito digital. Pueden dividirse en bloques o componentes más pequeños si puede ser necesario por su complejidad. Cada componente se aloja en una librería. Lo ideal, cuando hacemos este tipo de diseño, igual lo vamos a ver en el laboratorio, es ser ordenados. Es que todos los componentes los tengamos en la misma carpeta. Y si en la carpeta del proyecto, mucho mejor. ¿Por qué? Porque si algún día lo sacan a ese archivo de la máquina y no lo han archivado bien, cuando lo abran le va a decir que no lo está encontrando al componente, porque mi máquina tiene una dirección. Yo creo una carpeta particular en el disco D, que se llama laboratorio número 2. Cuando lo abran en otra máquina, esa dirección no la va a encontrar. Por eso lo ideal en esto es los componentes tenerlos en la misma carpeta. Bien, igual vamos a avanzar un poquito y va a quedar más clara la idea. ¿Qué son las librerías? Las librerías tenemos distintos tipos de librerías. Las librerías libres, que es para que la usemos, que estén a disposición. Por ejemplo, la IEEE que nosotros usamos para este lobby son librerías libres. Entonces uno la llama, la usa y no tiene problema. Después están las de valor agregado. Las de valor agregado, el fabricante nos permite probarlas. Entonces nos da un tiempo de uso y si nos gusta recién las compramos. Estamos entonces nos da esa libertad, tan confiado con su producto y dice, mira, probala, si no te gusta, devolverlo. Y después tenemos la definida dentro de valor agregado. Están las que son libres, de las Megacore o la MPP. La MPP sí o sí nos obligan a comprar. O sea, esa no tiene periodo de prueba. Esa las quiero, las compro. ¿Se entiende? Y después las definidas por nosotros, que son librerías que creamos nosotros en nuestra necesidad. A ver, es como todos los dispositivos que se hacen, las de mayor uso, que es lo que hace ya el fabricante, le encapsula y las vende o las pone libres. Y después están las otras que son de uso más específico, que ellos no tienen sentido en que gasten recursos en eso, si la venta no va a ser tan elevada. Es lo que pasaba con el 555, con el oscilador. Entonces, como el oscilador es de uso masivo, había un loco, lo encapsuló y lo vendí, que hasta el día de hoy se usan el 555. Acá pasa lo mismo, entonces, tenemos las de código abierto, tenemos las primitivas, las macrofunciones y las megafunciones. Ya vamos a ver de qué se trata en el transcurso de la clase de hoy cada una. Las de valor agregado, en las páginas de Intel están para que la bajen. Ahí tenemos las Megacore IP, que son bloques funcionales que se pueden probar antes de comprar. Las UART, los flip-flop T, los PCI. Y tenemos las del programa esta de Altera,
que son bloques funcionales que hay que comprarlos sí o sí para poder usar. ¿Estamos? Y después definidas por el usuario, bloques lógicos simples o complejos, previamente diseñados a medida por el usuario. Que nosotros lo que vamos a usar van a ser estas, básicamente. En el laboratorio vamos a usar alguna mega función, pero también vamos a definir una nosotros. Obviamente no nos vamos a poner en gasto a usar librerías ya estipuladas que tampoco vienen al curso. Bien, las primitivas son las básicas, estas son las que usamos. Las entradas pueden poner input o in. Acuérdense cuando declaramos la entidad nosotros, que poníamos el tipo y el modo. Si eran entradas, salidas, si eran bit vector, logic, storage vector, entero, lo que sea, poníamos ahí. Entonces, las librerías primitivas son entradas, salidas o entradas, salidas. Acuérdense que las entradas solamente las pueden leer, son señales externas. Y a las salidas solamente les pueden asignar valores. Si ustedes no quieren hacer eso, pueden poner una in-out, una bidireccional. Las lógicas primitivas, las AND, las NAND, las NOR, las OR, las NOT, las alimentaciones, la XNOR, la XOR, que es lo que les comentaba la vez en este ejemplo, que ya vienen definidas de esa manera. Por eso no podía llamarle XOR. Los buffers, los flip-flop D, flip-flop JK. ¿Cuál era de las dos últimas? De las lógicos no, de las de la S. BNAND y BNOR. Eso no me acuerdo bien. No me acuerdo bien qué referencia la vez. Ya le voy a decir el día. No me acuerdo si era de binary, pero son todas binary. Ya te voy a... No recuerdo. Ya voy a ver. Bueno, y estos son flip-flop que ya vamos a ver después del parcial que son los flip-flop, que son elementos de memoria, los latch, todo eso. Esta es la que vamos a usar ahora, esta ya vamos a usar más adelante. Bien, las macrofunciones son bloques funcionales ya definidos. Hay unidades aritméticas lógicas, hay comparadores, hay codificadores y decodificadores, hay sumadores. Todos estos son con elementos de memoria, la mayoría no. Bueno, acá tenemos los multiplexores, acá tenemos los generadores detectores de paridad, tenemos registros de desplazamiento. O sea, todo eso ya viene definido. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con todo esto nosotros? Buscarlas, pues está definida por alguien. Alguien las armó y ya las pone a disposición. Lo que tenemos que hacer con esto es saber bien cuáles son las entradas y las salidas para poder usarlas. Porque alguien vino y me dijo, mira, este es mi bloque funcional de un contador. Yo necesito, entonces, yo las entradas que yo te propongo a vos, fabricantes, son dirección de fuente, se lo contás hacia arriba o hacia abajo. Si va a tener salida de carry o no. Si va a tener un overflow, si va a tener la salida de cuenta. Entonces yo tengo que ver qué es lo que él me propone. Entre lo que él me propone, él me va a decir cuáles sí o sí las tengo que usar. Y cuáles son electivas. Yo tengo que, en mi diseño jerárquico, declararlas. Para después vincularla con el componente de él. ¿Se entiende? Porque él me va a dar un componente con los pines al aire. Después tengo que vincular esos pines a mi diseño jerárquico. Y es importante verlo, porque tengo que ver qué tipo de entrada es o de salida. Si es un bit, si es un bit vector, si es un entero, si es un valor con signo. Pues yo tengo que declarar una variable o una señal que sea compatible con eso. ¿Se entiende? Entonces, todos los componentes de las macrofunciones se encuentran en el directorio de instalación. Bueno, ahí ustedes entran en ese directorio a C, Altera, 13.0, bueno, Quartus, librería, VHDL, Altera, y van a estar declaradas todo esto. Igual en la ayuda de Quartus también la pueden ver. Pero les repito, es importante ver el componente para saber cómo se le usa. En macrofunciones no es necesario declarar el componente que agregamos a esta librería.
O sea, hay dos alternativas. O lo declaramos al componente o agregamos librería altera.maxplus2.org. Esta librería es específica de Altera. Ustedes van a otras familias, no lo van a entender así. Entonces, si ustedes hacen el programa con un Altera y quieren usar un Shiny después, se va a marcar probablemente error si no la copian entera de esa librería. Las megafunciones, las macrofunciones, ¿qué es lo que tienen? Que son funciones acotadas. Entonces me dice, yo tengo un contador de 4 bits, por decir algo, que cuenta hasta el 1111. Las megafunciones, ya lo que implementan es algo que se llama ancho parametrizable. Ya me da a elegir la cantidad de palabras de entrada, de salida, los anchos de palabras que van a tener adentro. ¿Se entiende? Y entonces, por ejemplo, tengo una compuerta AND parametrizable. Yo quiero una AND de 50 de entrada. Yo digo, genero un parámetro que diga el ancho, el width, va a ser de 50. Entonces, ya no tengo algo específico como tenía constantes, decodificadores, MUX. Acá tenemos un MUX o un LPM MUX, que yo le puedo poner un base de datos a las entradas. Operaciones aritméticas, contador, divisor, comparador, sumador, restador. Tenemos RAM, ROM. Pues todo esto, la diferencia de las megafunciones es que son bloques funcionales complejos de alto nivel que implementan funciones parametrizadas. Ahí vamos a usar los genéricos y vamos a ver cómo vamos a hacer uso de eso. ¿Cuál es la ventaja de usar esto? Yo capaz que hago un diseño hoy por hoy para 3 bits. Yo tengo todo un diseño, yo pongo en la declaración del componente un vector de 4 elementos. Entonces yo declaro a2.in bit vector 3 down to 0, ¿no es cierto? Si yo de manera tengo que modificar eso, porque ya quiero que sean 4, 5, 6 elementos o 2, tengo que entrar y empezar a ver todas las declaraciones que hice para 4 vectores. Porque yo en el medio pensé que puedo poner señales que también son de 4 elementos. Cuando lo hago parametrizable, yo pongo width menos 1 to 0, 2 to 0, y ¿qué es lo que hago? Después declaro al width de cuántos elementos va a ser, de cuánto va a ser el ancho. Entonces yo digo, quiero que tenga un ancho de ancho menos 1, 2 to 0, y abajo le declara a ancho menos 1, 4, a ancho 4. Entonces yo quiero que sea de 8, voy solamente a esa parte y le cambio el ancho por 8, ¿se entiende? Entonces ya directamente cambio una sola línea y se me actualiza en todas partes del programa. Todos los componentes de las megafunciones se encuentran en el directorio de instalación, Altera 13, cuarto, librería VHDL, en las LPM. Igual yo les voy a pasar un PDF con todas las LPM, para que ustedes las vean ahí y vean qué es lo que necesitan para hacer eso. En el caso de las otras más megafunciones, sino de la pregunta anterior, Las como macro. macro, el URL que está abajo, ahí Sí. están cómo están los componentes, digamos, qué es lo que tiene de entrada y qué es lo que Que tiene de tienen que salida. salir. Claro, vos tenés que ver cómo lo has definido ahí para poder usar. Porque vos lo que vos definimos ya sabés que es. Y en qué posición está definido es importante. Ya vamos a ver por qué. Bien, entonces, por ejemplo, un sumador restador. ¿Qué es lo que hace? Tiene un carry de entrada. Este es el bloque que al declarar el fabricante ya, ¿no es cierto? Tiene el dato A que dice con ancho parametrizado, de width menos 1 a 0. Un dato B, una línea que puede hacer la suma y la resta, tiene la salida y tiene el overflow, el carry de salida. ¿Estamos? Entonces la salida es un resultado que también tiene de width menos 1 a 0. Si yo hago las operaciones entre estas dos, yo pongo 4, 5, 6, entonces tengo una palabra A, una palabra B de un ancho fijo, un ancho 4, por decir algo. Yo tengo una palabra A de 4 bits, una palabra B de 4 bits y una salida de 4 bits. Ahora el fabricante, en megafunciones no es necesario declarar el componente, hay que agregar las librerías. Si no agregan las librerías, se tienen que declarar el componente, ¿no? O sea, uno o lo otro. Pone library LPM, lpm.lm, component.org,
que él le agrega todo. ¿Cuál es la ventaja de esta librería? Que la pueden usar en varias familias, no es específica de Alpec. Bien, y cuando van a la hoja de datos, lo que le va a dar el fabricante es, ¿qué es lo que dice? El carry de entrada no es necesario. O sea, si no lo conectan no va a pasar nada. ¿Estamos? Ahora, si yo lo declaro, lo puedo usar, lo puedo vincular y me lo va a usar. ¿Se entiende la diferencia? O sea, está. Si no lo usas, déjalo al aire. Eso es lo que me dice. Si lo dejas al aire, yo cuando lo sintetice lo elimino. Los datos sí o sí tienen que entrar, porque por su modo está dato entre dos palabras. Entonces, Django, obviamente lo tenés que usar. Entonces, son obligatorios. Sí o sí lo tengo que declarar en el diseño jerárquico. ¿Se entiende? O sea, sí o sí tengo que declarar algo que lo vincule al diseño jerárquico. ¿Qué me dice? La entrada A sub no es necesaria. Por defecto, si no la declara, voy a ir hacia arriba. ¿Estamos? Por defecto voy a sumar, si no me declara. Si me declara, te doy la alternativa que sea un sumador restador. El clock no es necesario que ponga el reloj. El habilitador del clock tampoco. El clear asincrónico tampoco es necesario. Si lo pones, te lo reseteo. Si no, no lo necesito. Los parámetros de salida. El resultado sí es necesario. El carry de salida y el overflow no es necesario, me dice. Y acá a veces me dice qué tipo de dato es el que necesito fabricar. El dato de entrada depende del LPM width. Acá está. Y me dice, LPM width, el ancho, que vamos a declarar tiene que ser un tipo entero. O sea, yo cuando haga en mi diseño jerárquico un variable asignable, tiene que ser como entero. ¿Estamos? Los puntos integer tienen que declarar esa variable para que no me marque error. Si ustedes me mandan otro tipo de datos, va a decir incompatibilidad de datos. Mi fabricante me hizo entero. Y el peso me hizo entero a mí. ¿Estamos? ¿Por qué vos querés ponerme algo distinto? No. Sí o sí, entonces iba a marcar. Y el LPM dirección es un string. Eso es lo que hay que ver a la hora de declarar en diseño jerárquico, para hacer compatibles los datos. ¿Se entiende? ¿Se va entendiendo más o menos? Entonces, básicamente un componente, ¿qué es lo que hace? Tiene entrada y salidas. Y adentro engloba funcionamiento. Pero a mí lo que me importa, una vez que yo haya probado ese funcionamiento, es cuáles son mis entradas y cuáles son mis salidas. Para en base a eso usarlo. Pues yo ya lo voy a llamar. Esto ya está probado, está testeado, ya anda la estructura esta. Entonces yo lo único que hago directamente es usarla. Entonces, ¿cómo crear un componente de un archivo top level? Existen dos maneras. Dentro lo hemos compilado todo, vamos a File, crear un componente, se genera un archivo de texto con el nombre .cmp. ¿Estamos? Que se puede abrir, copiar y pegar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Por acá decía que no siempre era necesario declarar el componente, podemos llamar a librería, ¿se acuerdan? Pero esas son librerías definidas, ya predefinidas. Las mega funciones y las macro funciones. Nosotros lo que tenemos que hacer es declararlo al componente en la parte declarativa. O, en lugar de crear un componente así, donde dice entity, ¿se acuerdan que nosotros usamos la entidad? ¿Para qué? ¿Qué hace la entidad en el programa? El proyecto. ¿Se acuerdan? Teníamos la librería, la entidad y la arquitectura. Puerto, entrada y salida. Yo la entidad era puerto de entrada y salida. Cuando lo hace componente se llama entity, se llama component. No en cambio, en lugar de ser una entidad, pero son puertos de entrada y salida de un programa, ya van a ser entrada y salida de un componente, entonces cambio entity por component. Y cambio en entity
por endpoint. Y ya sería eso un componente. ¿Se entiende? Entonces, hay dos maneras: que lo haga el programa o que lo hagamos nosotros. Si lo hacemos nosotros, en la parte de identidad solamente cambiamos eso, compilamos, vemos que anda bien, lo guardamos y después lo llamamos de otro programa. ¿Se entiende que con esto estoy generando un bloque? Un bloque que funciona de la manera que ustedes quieren. Dejo un teclado matricial, un detector de personas, lo que ustedes quieran, van encapsulando algo. Entonces, esto es uso de librería e instanciación de componentes. Esta es la parte de los genéricos. Estamos en los genéricos, ya saben, es cuando queremos parametrizar, ponemos los genéricos. Entonces, componentes, en componentes tenemos la parte de genéricos, que antes no la que teníamos, la parte de los cuerpos. Es lo mismo que la entidad. Entrada, el modo entrada, salida, y el tipo bit, bit vector, logic, vector, entero, string, lo que ustedes quieran, le ponen ahí al tipo. Y esto cuando quieren poner un valor por defecto. Este en el sector declarativo de la arquitectura, y este en el cuerpo de la arquitectura, cuando queremos instanciar, ¿qué es lo que hacemos? El nombre que va a tener la instanciación, dos puntos, el componente instancial. ¿Estamos? Y acá tenemos el generic map, ya no es generic, es generic map, que es cuando vinculamos las cosas, y el format. Ahora vamos a ver bien de qué se trata todo esto. Nada mejor que un ejemplo. Bien. Instanciación de componentes. Esto ya saben, es la parte declarativa de la arquitectura. Dentro de la arquitectura es cuando yo lo llamo a ese componente. Los mismos componentes los podemos llamar un montón de veces. Usar las veces que hagan necesario dentro de la arquitectura. Entonces yo acá, en la parte declarativa del componente, ¿qué es lo que hago? Vinculo los componentes con mis entradas y salidas externas, con mis señales de afuera, ¿estamos? Que es cuando yo ya conecto los componentes. Lo importante para hacer esto, siempre es tener el diagramita de bloques, o el circuito. ¿Se acuerdan cuando hacíamos asignación simple, en el laboratorio 1? Que nosotros agarrábamos del circuito, y de ese circuito veíamos que conectábamos. Entonces decíamos, yo voy a llamar a esto una señal intermedia, A, B, C, y lo he vinculado. Aquí es lo mismo. Nada más que acá lo que yo estoy vinculando son bloques. Yo tengo que decir, la salida de este bloque va a ser entrada de este. Entonces, cuando yo instancie este componente debe instanciar la salida de este bloque más una entrada del bloque externo. ¿Se van siguiendo? Y a este componente yo le voy a asignar estas dos entradas y esta salida. Entonces, yo cuando instancie este componente, yo acá, supongamos que le llame SA. SA en la instanciación de este componente va a ser salidas. Pero en la instanciación de este componente, SA es entrada. ¿Lo ven? Entonces, cuando lo declaramos a la salida de ese componente, no sería ni input ni... No, que este es intermedio. Eso es adentro. Ah, sí. Acuérdate que los puertos son los que usas para abajo y adentro. Cuando lo manejamos acá, podemos leerlo o escribirlo, no hay problema. Entonces, la asociación de las listas, la asociación de los pines, establece la conexión de las señales. Y hay dos tipos. Y eso es indistinto cuál usen ustedes. Igual todo lo pongamos de más cuando sintetiza el programita del PUDE, ¿estamos? Puede ser posicional o nominal. Ya saben, eso es según cómo lo ven ustedes. La posicional a veces está buena porque se escribe mucho menos código. Pero tienen que saber en qué posición están declaradas las entradas y las salidas. En el componente original. Entonces ustedes le asignan en la misma posición y ya sabe el programita solo qué vincular con qué. Si es nominal, ustedes tienen que decirle al programa. Tienen que decirle, yo soy entrada, yo soy salida, vincúlame con esta entrada, con esta salida. ¿Estamos? Entonces, un componente NAND, cualquiera, tiene los puertos de entrada, A, B, entrada, un ST-Logic, un tipo ST-Logic, y una salida ST-Logic Z. Así está declarado el componente. Cuando ustedes instancian, le llaman el componente, lo llaman el componente NAND2. ¿Ven? El nombre del componente no es. Y hacen el mapeo de puertos.
y ponen S1, S2, S3. Son señales. O son puertas de entrada, salida, no importa. Entonces, ya sabe el programita que S1 le está asignando a A, que S2 le está asignando a B y que S3 le está asignando a C. Porque es la posición de ellos declarados. ¿Entendés? Por eso es importante siempre ver el componente. Yo voy a hacer una declaración posicional, entonces directamente pongo ahí S1, S2, S3 y ya solo la instanciación me vincula sabiendo que es cada cosa. ¿Me siguen? Entonces, asocia S1 con A, asocia S2 con B, asocia S3 con Z porque es posicional. Y ahí es cuando yo instancio el componente. Cuando yo lo traigo a mi diseño general. Eso quiero que quede claro. Yo ya lo he declarado, lo he hecho en otro archivito, ya lo he hecho en una cajita negra. De esa cajita negra ya solo me importa entrada y salida. Ya está aprobado, está funcionando. Entonces, instancio, componente de manera posicional. Esta es una asignación nominal. De vuelta, está el componente, puerto A, puerto B, entra este logic, salida. Pero ahora, ¿qué es lo que hago? Yo le asigno a cada puerto del componente la señal misma. Yo digo, A le asigno a S1, Z le asigno a S3 y B le asigno a S2. ¿Estamos? A, Z y B son los puertos del componente. Pero yo de esta manera, no importa en qué orden lo ponga, yo puedo poner a B le asigno S2, Z le asigno S3, a le asigno S1. Le asigne como le asigne, yo ya le estoy diciendo al programa que es cada cosa. Pero si ustedes no le asignan específicamente eso, lo que hace es... ¿Se entiende? Sí, no te importa el orden y es que no, digamos, ya está asignado. Acá no te importa, porque acá vos lo pongas, pues ya le decís qué le vas a asignar. En el otro sí o sí es importante el orden. ¿Por qué? A ver, hay errores que te lo tira el compilador, ¿no? Si yo hubiese puesto acá S3, S1 y S2, a ver, si yo hubiese puesto, voy a hacer el pizarro que no nos confunda. Si yo hubiese puesto S2, S1, S3, No, no. Eso no lo está asignando para A. ¿y me va a tirar error? No, No, pero porque acá no, el orden. porque las dos son entradas. Claro. Las dos son entradas. Si hubieran puesto S1, S3 y S2, Ahí sí. Ahí sí. ahí sí, porque va a decir son tipos incompatibles. Claro. Ya no me está asignando una entrada, una salida, una entrada y me tira el error. Pero, de nuevo, lo importante acá, que está bueno usarlo, como te digo, a ver, separemos lo bueno de lo malo, ¿no es cierto? No es el juicio de valor. Cuando hacemos este tipo de asignación, en el momento es fácilmente recordar, si yo estoy haciendo, lo veo, lo acorto el código, todo, estoy programando hoy, está peor, de acá una semana me acuerdo, 2 semanas, voy el año que viene, y tengo que ponerme a repasar qué era S1, qué era S2, qué era S3, en qué hora entraba. De la otra manera, para nosotros es más clara, es más transparente esta información. Yo ya sé que estoy vinculando con qué. Yo ya sé que A es S1. Porque, a ver, en definitiva es una nada. El orden de la A y la B no me interesa. ¿Estamos? ¿Se entiende más o menos la diferencia entre una y la otra? Sí. Hay una duda. ¿Todo esto ya está dentro del mismo archivo? ¿O no? Porque, o sea... Claro, esto ya es jerárquico. Esto ya es en otro archivo. Está la llamada, la instanciación, ya sea Claro. en el original, digamos, en el que va a juntar En todo. otro programita. Sí, Bien. sí. Pero yo ya lo he creado, como ya lo tengo, ya lo llamo directamente para usar. Y no falta error en el programa cuando, por ejemplo, usamos la parte de esta manera así, decir A, entonces S1, porque en el programa original no vamos a tener A. El otro programa sí sabe que se refiere con A. Sí, en el programa original vas a tener A. Por eso acá lo estás trayendo el componente. La parte declarativa vos estás declarando. Bien. ¿Estamos? No, vos sí o sí lo tenés que traer a tu componente. Entonces, que es lo que hablábamos con mega funciones y macro funciones, es lo que hacíamos. O usábamos la librería, que ya puedo llamar a cualquier componente de esa librería, o declaraba el componente que yo iba a usar específico.
¿Se entiende? Acá yo sí lo declaro el componente y después lo instancio. Si no quieren declarar el componente, entity word. ¿Estamos? Si no quieren copiar todo, porque a ver, en definitiva, ¿qué es lo que hace la parte declarativa? Abren el componente, copian la parte esa y la pegan arriba de este programa. Pero ocupa líneas. Porque queremos que sea lo más chiquito posible. Entonces, una alternativa es poner entity word NaN2. Entonces, ya en mi instancia, todo ese componente no hace falta declararlo y ya sabe cuáles son las entradas y salidas de ahí. Acá las tengo, las entradas y salidas, las tengo para ver. Pero acá no haría falta todo eso y obviamente es una asignación nominal, la que está haciendo acá. Podrían haber puesto, ya saben, S1, S2 y S3 y hacer la misma asignación posicional. Bien. Entonces, ya saben, no queremos instanciar el componente, no queremos declarar el componente en entity word. Uso de librerías primitivas. Este es un seguidor, ¿no es cierto? Entonces, tiene un componente, tree, puertos de entrada, AIN, el habilitador y una salida en componente. Acá, esto sería el diseño jerárquico, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace? Tiene las entradas y las salidas. Igual, la entidad, puertos de entrada, puertos de salida, declara con algún nombre, les puede poner el mismo nombre, no pasa nada. Cerraba la arquitectura. STLogic, acuérdense, por la STLogic, si ponían VIP, no hace falta que traigan la librería esa. Component tree, por, esta es la parte declarativa del componente, que es donde me trae las entradas y las salidas, donde dice esto es lo que yo voy a usar, el componente, y acá le hacemos una asignación nominal, decimos ahí, le asigno ahí, o le asigno a E, bueno, acá le he puesto el mismo nombre, el de la izquierda es el componente y el otro es los puertos de salida, en tree. ¿Estamos entonces? Hicimos este programa inicialmente, le falta toda la parte de demás y después acá directamente le asigno las cosas. Todos los componentes de las primitivas se encuentran en library, altera primitivas componentes. Una alternativa es no declararlo al componente, sacar esta parte y ahí arriba poner las librerías del mismo. ¿Estamos? Profe, si yo quiero usar dos componentes, ¿tengo que hacer dos veces eso de componente en componente? No, ¿O todo pero ¿es el mismo componente? Claro, vos lo vas a declarar en el componente que vos quieras. Si tenés 15 bloques de componentes, vas a poner 15 de declaraciones. Entonces, no es conveniente por ningún sentido hacer de vuelta todas estas declaraciones, es más fácil llamar directamente al componente que queremos usar. Un entity word. Claro. El entity word. Sí, sí. Vale, pero eso es de nuevo, eso es lo que a ustedes les sea más cómodo, ¿cierto? La ventaja de tener aquel que sabe lo que están usando o no. De la otra manera, yo lo llamo y lo vinculo. Que no está mal porque tampoco hay que acordarse tanto. Entonces, o entity word, tree o componente. Y vamos a declarar tantas veces o tantos componentes como haga falta. Yo hago tree. De acá puedo poner dos tree, dos puntos tree y asignar al mismo componente varias funciones. Y acuérdense que este lenguaje de programación es concurrente. O sea, no importa el orden en el que declaren ni hagan nada. ¿Se acuerdan del ejemplo original? Que creamos dos componentes, que la salida de uno es la entrada del otro. No es que hace falta declarar en un orden. Yo puedo ponerlo arriba y abajo y después el lenguaje piensa por nosotros. La parte declarativa, y acá lo ejecutamos, lo instanciamos al componente.
Ahí está. Entonces, la otra alternativa, ¿cuál es? Hago uso de la librería, la declaro en la parte de librería, armo la entidad, no declaro el componente y ya directamente lo uso porque está dentro de la librería. ¿Estamos? Entonces ahí hago entrada, salida y nada más. Igual es un ejemplito muy simple, ¿no es cierto? Es de un seguidor. Entonces declaramos la librería, no es necesario la parte declarativa del componente. Macrofunciones. Bueno, este llega un componente un poquito más grande, ¿no es cierto? O sea, ya tenemos que declarar todo lo que vamos a usar. De la parte de la IEEE, acá usa la STLogic, hace vectores, hace una entidad que le llama aritmética, declara puertos de entrada y puertos de salida, modo de entrada, modo salida, son STLogic y STLogic vector. La arquitectura, la parte declarativa del componente, y acá ¿qué es lo que hacemos? Una declaración nominal. Entonces vinculo este componente que ya está declarado, está funcionando, está andando y demás, con mis puertos de entrada y salida externas. No necesariamente el componente va a ser siempre una entrada o una salida externa, ¿no? O va a ser parte de un procedimiento en el medio que no va a tener vinculaciones con puertos externos. Sí, obviamente con señales intermedias. Profe, antes de poner ahí forma, usted declara una variable, hace algo, los puntos, eso forma en bin. ¿Esto? Sí, no va. Eso sería una variable. Este es el componente, Sí, y a la par, el nombre de la instanciación, puede poner cualquier nombre. cualquier nombre. O sea, yo esta instanciación, porque puede al mismo componente llamarlo varias veces. Entonces, ALU2, Roque, Petro, lo que ustedes quieran. Entonces, ese es el nombre que ustedes le ponen en esa instanciación. Entonces, yo de esta manera sí lo estoy instanciando, traigo el nombre de ese componente y lo pongo acá. Entonces, una alternativa para no declarar todo esto, pero recuerden, sí o sí tienen que ver cómo está declarado inicialmente el componente, para ver el tipo de señales que son. STLogic, de nuevo, SEIN es IN STLogic. SEIN es IN STLogic. Si S es un vector de 3 elementos, yo tengo que vincularlo con otro vector de 3 elementos. No le va a marcar error de lo ancho del vector o de incompatibilidad de variables. Entonces, para no declarar todo eso, la alternativa, todos los componentes macrofunciones están allá. En este caso, en megafunciones, no lo instancia, no lo declara el componente, directamente pone la librería, LPM-com. ¿Me van siguiendo con el software? A veces poco práctico esto de ir hablando y de explicar un programa, pero ya cuando lo hagamos a ver que no es tan complicado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo llamamos a todos los componentes de esa librería y vamos a instanciar solamente la LPM al sub, el sumador restador. ¿Estamos? Entonces, lo llamo a todos, no lo declaro el componente acá, que es el bloquecito del componente. Declaramos una variable de tipo natural, que lo llama de ancho 2.5. ¿Se acuerdan que las megafunciones eran de anchos parametrizables? Y esto es lo que yo les comentaba hace un rato. Va a declarar dos variables del tipo entrada STLogic, A y B, y resultado de la entrada y la salida de la otra. Los datos que se van a sumar se van a restar y los resultados. Y los declara como STLogic ancho menos 1, 2 to 0. Ancho menos 1, ancho es genérico. El tipo natural es de 5 elementos. Entonces, ¿yo qué estoy haciendo? 5 menos 1, 4. Estoy declarando puertos de entrada y de salida de 4 a 0 y de 4 a 0, de 5 elementos. ¿Lo ven? Que sea natural depende de width. Ustedes entran a ver esto, les van a decir que width, LPM width, es un natural. Vos tienen que declararlo al genérico de tipo natural. Entonces, arquitectura, tenemos
Aparte de format, el generic map. Acá tenemos el genérico, acá tenemos genérico map y el format, que es cuando hacemos el mapeo de nuestro puerto con nuestra entidad. Entonces, ¿qué es lo que hace? A LPMWidth le asigna ancho. En format hay que tener cuidado acá con la posicional, porque pensé que los puertos tienen muchas declaraciones acá. Entonces hay que ver bien eso, cómo se hace. Y acá asigna nombre por nombre. Lo que hizo acá está bueno, que a data A le asigna A data B le asigna B. A veces está bueno también cambiarle el nombre a que tiene el componente. O no. Si no lo cambian, saben qué asignan. Pero se puede mezclar qué es lo que estoy asignándole a qué. ¿Se entiende? Pero bueno, como todo se llama de la misma manera, no habrá mucho problema. Ya saben, primero viene el componente y después los puertos nuevos. ¿Profe? Sí. ¿Habrá algún problema si ya está el mapa genérico, digamos? Tenemos el IP, width, ¿qué dice? Sí, por ejemplo, sí. No, ahí. Que si está declarado, por ejemplo, como entero y yo lo pongo como natural, como declaro arriba. Sí, quiere decir que no son compatibles. Quiere decir que no son compatibles. Por eso hay que ver bien el tipo de variable. Hay manera de pasar de string a vectores y demás, pero hay que usar un procedimiento. No preguntaba más que nada porque como están contenidos uno en el otro, capaz que para Claro, ahora estás dando tipos distintos. El punto, el entero y el natural pueden ser medio similares. Habría que ver cuál es la diferencia de los valores entre ellos, pero te va a decir que sí son incompatibles las declaraciones. Entonces, usamos la librería, no es necesario declarar el componente en la parte declarativa de la arquitectura. Todo esto estamos hablando del jerárquico, ¿no? Este es nuestro último programita, ¿no? Donde yo tengo mi entrada y salida, y en arquitectura solamente tengo instanciado componentes, solo instancio, y los vínculos entre sí. Señales desconectadas. Supongamos que nosotros hemos armado un componente que sea un BCD a 7 segmentos. Entonces nosotros vamos a tener un componente que va a tener 4 entradas y 7 salidas, que van a ir del 0, 0, 0, 0 al 1, 0, 0, 1. ¿Estamos? Me va a mostrar del 0 al 9. ¿Estamos? A ver, ¿estamos? Entonces muestra del 0 al 9. Pero yo necesito mostrar del 0 al 7. Porque le tenés 3 bits de entrada nomás. Por algún motivo. Entonces tengo que mostrar del 0 al 7. Entonces yo necesito 3 entradas de esto. Pero a ver, mi componente me obliga a usar las 4. Entonces yo tengo que a esa, en este caso, le mando un 0. O sea, yo vinculo 3 bits y al cuarto bit lo mando a 0, que es más significativo. Para que solamente se va, pero mi vector declarado en mi componente va a ser de 3 elementos. Yo solo voy a procesar datos por 3 bits. Pero como el componente tiene 4, sí o sí tengo que mandar el cuarto a más. Entonces, ¿cuál es la alternativa hay? Es que directamente no la use. Pero como es obligatoria, la tengo que dejar al aire. ¿Dónde está? Acá. Entonces, ponemos a Q2 le asigno open, que sea una salida abierta. ¿Estamos? En este caso. Y si es el caso este, a la palabra A le mando un 0. ¿Estamos? No le asigno una variable, la ponemos a 0. Entonces, componente es 4, dice AB, Q1, Q2, en componente, instancio, el componente acá está la parte declarativa, acá está la parte, falta toda la parte de arriba nuestra, ¿no? La parte de la entidad, de la librería, todo eso. Acá estamos centrando solo en la arquitectura, lo otro ya lo vimos. Entonces, AB entrada, salida,
Y como el componente me obliga a tener dos salidas, pero yo quiero una sola, a la segunda salida la dejo abierta. Y si hay una entrada que no vamos a usar, a esa entrada la mando a 0 o a 1 a su estado inactivo. ¿Estamos? ¿Qué es lo que hace acá? AB entrada, salida, al puerto A le impongo un 0, entonces solamente AB es la que le está manejando. ¿Se entiende? Pero por eso es fundamental conocer de qué se trata. Bien, ejemplo, acá ¿qué es lo que está haciendo? Tiene un flip-flop D, ya a ver de qué se trata los flip-flops, tiene una compuerta NOR y una compuerta A. Entonces, crea la entidad recuerden, en la entidad ¿qué es lo que iba? Los puertos de entrada y salida. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Ven todo el circuito. Ven todo el circuito, pero solamente acá me importa qué es lo que entra y qué es lo que sale. De adentro y de afuera. ¿Estamos? Entonces, la entidad declaro la parte de adentro y de afuera. La arquitectura, bueno, acá declara el componente AND2, puerto de entrada, salida, los puertos, y declara el flip-flop. ¿Estamos? Estas son primitivas, recuérdense. Y también NOR 2, una NOR de 2 entradas. A ver, es medio absurdo el ejemplo, no haría falta para esto, directamente, como hemos visto en la primera parte, con asignación simple lo resolvíamos, ¿estamos? Pero bueno, es para tener claro el concepto. Entonces, componente y declara dos señales intermedias. Que una va a tomar la salida de Q y va a ser como entrada, y otra, la salida esta va a ser como entrada de la otra compuerta. Entonces, declara dos señales del tipo bit, y ¿qué es lo que hace? Instancia. Acuérdense que el orden de esta instanciación no nos importa. Bueno, puesto NOR 2, AND 2 y flip-flop D tranquilamente en otro orden. ¿Y qué es lo que hace? Flip-flop 2 por map, y acá la hace posicionar A clock S1 S2. A clock S1 y S2. ¿Estamos? Acá hace posicionar de vuelta con la AND2, X y Z, S2, D1, Z, ¿se entiende? Entonces, en un solo programita, directamente instanciando, vinculo todo esto. Veamos un ejemplo con Generic Map. La arquitectura, el componente, un ancho positivo, los puertos, el reset, clock, un flip-flop D, pues ya de ancho parametrizable, ya ponen width menos 1, pues ya el flip-flop D va a tener mucho ancho y la salida va a ser de ancho distinto. Entonces, ¿qué es lo que hace? Declara varias constantes acá, que va a ser una de ancho 8, otra de ancho 16 y otra de ancho 32. Es un ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, yo a width le pongo 8, 16 y 32. Palabras distintas. Esto lo pueden hacer para divisiones de frecuencias también. Yo quiero trabajar el circuito con muchas frecuencias o alternativas de frecuencias, ¿qué es lo que hago? Los declaro de varias frecuencias distintas y después las asigno. Entonces, acá declara dos señales de 8 y Q8 del tipo STD Logic de 0 a 7. Lo mismo hace con una que le llama 16 que le llama 32. Son señales intermedias estas. Profe, perdón, me perdí con lo de constante y lo de constante y lo de positivo. Positivo es el tipo de valor. Un valor positivo, en vez de entero, string, esteroide. Profe, esa declaración con los dos puntos igual, ¿en qué difiere con la fechita? Porque eso depende del tipo de valor que vos estás manejando. Si son números, tengo que poner dos puntos igual. Eso es porque es positivo y es una constante. Cuando era una señal, era igual al signo de mayor, y cuando una variable es dos puntos igual. Eso depende del tipo de información que está manejando. Si fuera una señal, tengo que poner la fecha. La fechita y la asignación. Bueno, acá le está declarando las señales, en la parte declarativa, y los puntos también. Es la sintaxis de los puntos.
cuando hacemos las asignaciones entre ellos era lo que cambiaba. Y ahí lo llama directamente. Generic map, el ancho de esta instanciación va a ser de ancho 8 y ya directamente le asigna las entradas y las salidas. Lo mismo para el ancho 16 y para el ancho 32. Entonces, ¿qué hago? Instancio el mismo componente 3 veces con anchos distintos. ¿Entendió más o menos la parte de instanciación?